La Navidad es una de las fiestas más importantes de la tradición occidental. La celebran creyentes y no creyentes como un día relacionado con unión familiar, la alegría y reencuentro. Pero, ¿te has puesto a pensar qué valores, rituales y tradiciones hay detrás de esta celebración? ¿Qué piensas de la carga emocional que encierra? En Diálogos en Confianza, queremos escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana de martes aquí en Diálogos en Confianza en la sección de familia. Yo soy Cristina Jauregui y me da mucho gusto darles la bienvenida y sobre todo que vamos a hablar hoy de tradiciones dicembrinas. Y bueno, esto que acabamos de oír en el teaser, de repente estamos llenos ahorita de fiestas, posadas, vemos las nochebuenas por todos lados, los árboles, los centros comerciales, ¿qué tal están? No sé si se han parado por ahí. Yo, la verdad, paso de lado porque, híjole, las colas están impresionantes, la gente corriendo de un lado a otro, los intercambios por todos lados, los restaurantes están también igual y muchas personas están preocupadas qué van a dar de Navidad, qué van a cenar, qué tradiciones van a hacer y cuáles no. Pero hay algo que se nos olvida por ahí y tiene que ver con este periodo que parece ser que al principio era un periodo de introspección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un periodo en el que regresábamos a nosotros mismos y un periodo en el que pues, pensábamos en lo que habíamos hecho en el año, un poco de espiritualidad o un mucho de espiritualidad, que vamos a ver ahorita con nuestros especialistas cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Y bueno, muchos valores, pero de repente en este trajín cotidiano de la Navidad se nos olvida todo eso, ¿dónde lo dejamos? Y hoy queremos saber si realmente es importante, qué significan las tradiciones, qué es lo que hacen las tradiciones para nosotros, de dónde vienen y si emocionalmente nos ayudan, si nos ayuda o no nos ayuda tener una riqueza espiritual o seguir una vida espiritual. Y, insisto, la diferencia con la religiosidad. Pero bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo estás viviendo esta temporada? Hay personas que están muy felices y otras muy preocupadas o muy tristes. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Tenemos aquí al público que nos va a platicar algunos testimonios y a nuestros especialistas con los que vamos a platicar, por supuesto, de eso. Entonces, bueno, pues te los voy a presentar. Me da muchísimo gusto saludar a Jutta Bettenberg. Ella es teóloga y especialista en desarrollo humano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Jutta. Lo dije mal, perdón. No te preocupes. Jutta. También tenemos al maestro Carlos Lepe Pineda. Él es maestro en Humanidades, director académico y de formación integral de la Red de Universidades Anáhuac. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristi, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido. También tenemos con nosotros a Mauricio Córdoba. Él es psicoterapeuta infantil de Grupo Iscalti. Mauricio, hola, ¿cómo buenos estás? Días. Buenos Muchas días. Gracias. También a Blanca Almeida, ella es psicoterapeuta familiar y de pareja e individual. ¿Cómo estás? Encantada. Blanca. Oigan, pues bueno, ¿ustedes cómo ven esto de la Navidad? ¿Cómo ven esto de acercarte de una manera espiritual o religiosa a este periodo? Bueno, la Navidad evidentemente tiene su origen en tradiciones religiosas y no del cristianismo, es mucho más antiguo el cristianismo. Va a empezar con tradiciones nórdicas relacionadas con el invierno, con esto que se acaba la luz, viene la época de frío, de mayor oscuridad, y es como una apuesta a que nuevamente lo que ellos llamaban que era su dios Sol iba a volver a nacer y la tierra iba a volver a ser productiva. Y en ese sentido se necesita una cierta reflexión, como un recogimiento, como revisar qué era lo que se había vivido a lo largo del año y apostar por una vida nueva, nuevamente cuando la tierra iba a ser fértil. Entonces esta era la apuesta del origen de lo que nosotros festejamos hoy como Navidad. Claro. Fíjate, de repente tener como un espacio de
tiempo fuera, digamos, ¿no? Una especie de tiempo para ti y dar gracias por todo lo que tuviste en el año. Y sin embargo parece que ahora estamos corre, ¿no? Y sobre todo pensando, Cristina, que esto empieza en pueblos donde el invierno verdaderamente los hace recogerse porque no les queda de otra. Hace mucho frío, hay nieve, no hay nada que se pueda hacer afuera, no se puede cultivar, no se puede recoger. No pueden ni salir a veces de no sus pueden casas, ni salir, ¿no? entonces no les queda otra más que estar adentro y en el silencio, entonces es donde uno se tiene que enfrentar con uno mismo. Híjole. Oigan, pues acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Cuál es el propósito de seguir una tradición navideña? Vamos a ver qué nos dijeron las personas en la calle. Acompáñenme. La importancia de la tradición navideña pues nos lleva precisamente a conocer los orígenes de nuestra humanidad, ¿no? No es tanto el contexto que tenemos como mexicanos, sino el saber cuál es el origen, una de las causas de los orígenes que tenemos nosotros aquí como seres humanos. Propicia tal vez la paz, la tranquilidad, la no violencia podría ser también un poco en ese sentido, ahora que necesitamos ese tipo de valores, ese tipo de necesidades que tenemos los ciudadanos actualmente. Con esa tradición tengo mi familia unida, en las cenas pues todos convivimos, todos intercambiamos regalos. El interés básico es el de mantener a la familia reunida, ya sean sobrinos, hijos, nietos. Nos va generando vínculos de pertenencia y hay ciertas tradiciones que no son las mismas en cada región del país. No sé, en la época navideña, por ejemplo, en Veracruz hay ramadas, hay una serie de particularidades de la fiesta navideña que aquí no se da, pero la gente que migra, por ejemplo, de Veracruz a la ciudad, trae consigo esa carga de esos matices que tiene la misma fiesta navideña. Entonces eso va enriqueciendo, digamos, las culturas y las formas de ver, las formas de convivir, va generando más oportunidades de fortalecer vínculos, de crecer y de vivir de otra forma la fiesta. Bueno, pues qué interesante lo que escuchamos ahorita en el sondeo, ¿no? Hay personas que nos dicen que las tradiciones les ayudan a saber de dónde son sus orígenes. Hay personas que nos dicen que son para unir a la familia, ¿no? Hay otros que nos dicen para hacer vínculos. A mí me gustaría preguntarles a todos, bueno, ¿qué ventajas tiene el tener un ritual a nivel individual, ¿no? O a una tradición y también a nivel de familia? Me gustaría comentar un poco esto, Cris, porque ha comentado Yuta cómo la Navidad es un tiempo y tiene que ver con el tiempo de invierno y tiene que ver con el clima y tiene que ver con la luz y la oscuridad. Y en ese sentido yo creo que es bien importante retomar ciertos ritos que nos ayuden a devolverle su valor al tiempo, que el tiempo adquiera un sentido. Cuando nos medimos un poco por los tiempos propiamente de los centros comerciales, por ejemplo, pues resulta que la Navidad empieza en septiembre, ¿no? Y entonces empieza uno a saturarse de villancicos, empieza uno a saturarse de árboles de Navidad, cuando la Navidad no es ni siquiera una fiesta, es un tiempo. Comienza el 25 de diciembre y se prolonga más allá según la fe de cada uno y según la iglesia de cada uno. Pero lo importante es que cuando uno convierte en estos tiempos en meras fiestas, se acaban muy rápidamente, son volátiles. En cambio, cuando hay un tiempo de preparación, como es el tiempo de Adviento anterior a la Navidad, cuando hay un tiempo de Navidad, uno puede vivir ese proceso interior, uno puede prepararse adecuadamente y después vivirlo con mucha riqueza en términos de compartirlo con la familia y generar lo que han dicho las personas que fueron entrevistadas. A mí me llama mucho la atención lo que tú dijiste, Yuta. Cuando todo lo exterior se desaparece, o sea, todos los estímulos exteriores se desaparecen, que son los que son superfluos, solamente te queda ir hacia adentro. Sí. ¿Sí? Entonces, te forza a estar ahí. Ahora, las tradiciones son eso, es un dar desde dentro para afuera. La tradición te va a decir quién eres tú, de dónde vienes y entonces qué puedes ofrecer hacia los demás. Creo que es una época muy linda y es la única época en la que desde dentro, por ejemplo, nosotros decimos, pues te voy a desear una feliz Navidad, te voy a dar bendiciones, es desde mi ser interior, desde mi espíritu, voy a dar a otros. Y para eso tengo que saber de dónde tomo esas fuerzas. Entonces, este espíritu, esta Navidad es cuando decir, ¿de dónde vengo? El ser humano necesita saber de dónde viene, de dónde pertenece para poder entonces dar algo. Y en las familias esto se hace único porque hay familias diferentes, hay familias mucho más, por ejemplo, musicales,
donde la música es lo que nutre su espíritu. Hay otras familias que vienen del campo, donde están mucho más junto con la naturaleza y de ahí toman sus fuerzas. Entonces un poco es como ir diciendo, yo soy de aquí y yo soy de acá. Y en la Navidad, cuando no estamos bien como cimentados en estas tradiciones, es cuando nos perdemos. Y la gente se puede deprimir y decir, es que no sé de dónde vengo. Y de ahí la pertenencia. Y la Navidad nos permite ver muchas veces como con esto que está hacia afuera, que todo lo que nos va a nutrir el espíritu es algo de adentro, que yo le llamo el mundo invisible. Y el mundo invisible es el más importante. ¿Sí? Pero como no lo podemos palpar, nos vamos hacia el mundo exterior, que sería esto de comprar los regalos, tal. Pero ¿de qué sirve tener tanto dinero si no tengo a quién regalarle? No, hombre, entonces claro, siempre está en la interacción, es lo más importante. Oye, bueno, le quiero dar los buenos días a mi querido Oscarito. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Cristi, me da Buenos mucho gusto días, qué saludarte. gusto Muy buenos días. tenerte Hola, buenos días. Y también darle la bienvenida, desde luego, bueno, al público que nos acompaña aquí en el estudio y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y que, por cierto, ya tenemos varios comentarios. Pero antes de eso, quiero decirles que además, si quieren seguir el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección es www.canal11live.com todojunto.tv/internacional/. Y bueno, diciembre también es una época donde generalmente hay mucha depresión, porque hablaban de sí los intercambios y la compra de regalos, que esto es la parte económica, pero a ver, yo pienso, independientemente de que todo lo que conlleva, desde luego, llegar a una depresión en época decembrina, pero si no tienes dinero ni para comer, pues evidentemente te vas a deprimir. Y si esto implica entonces que además tengas que hacer una inversión o un gasto, pues es obviamente una problemática. Pero no queda allí, desde luego, ¿no? Pero los comentarios son, por ejemplo, Nancy Correa Grande en Facebook. La Rama, muchas calles veracruzanas se alegran con los cantos de la Rama. Esta es una tradición muy bonita. Según yo, es más bien en Año Nuevo, no para Navidad, pero bueno, tal vez es la época decembrina, desde luego. Rocío Flores, que las familias se molesten, peleen y cenen en la mesa con enormes jetas, pone así textual. Y bueno, pues no será una sola familia donde se den este tipo de situaciones. Es que aparte, ¿sabes? Hay algo que creo que es importante también puntualizar, o sea, no todos son creyentes, no todos festejan la Navidad desde una postura religiosa, ¿no? Y eso es como importante también saberlo. Y aparte, bueno, en este lado del mundo es invierno, pero en el otro lado es verano, ¿eh? Sí, más al sur es el verano totalmente. Pero yo lo que voy es que sí, efectivamente, muchas personas aprovechan esto para pues casi hacer una comilona nada más, y eso es ya la celebración de la fiesta. Nos comparte, por ejemplo, Michiru Yurei, borracheras, vomitadas, pleitos, envidias. ¿Eso qué? Eso no son festejos para mí. Pero, casi no lo festejo, dice, pero me ha tocado verlo. Por otro lado, a él no le ha pasado nada de eso. No. Lo vio. Pero lo ha visto. Lo ha visto. Es que cuando vas por la calle y ves a través de la ventana de la sala, ves como, ¡ay! Todo eso. Oye, Pardo Reyes, Paulina nos dice, posadas, villancicos, la cena de Navidad con la familia, el intercambio. Hay mucha gente que tiene grandes esperanzas para esta época. Sí, ¿no? yo creo que ese es un punto importantísimo, Oscar. Así o sea, es. La esperanza que ponemos de que vamos a tener la familia perfecta y la Navidad perfecta, ¿no? Y depende mucho, desde luego, de las tradiciones que hayan, con las cuales te hayan educado en casa, ¿no? Sí. Y la esperanza que tengas. Porque muchas veces crees que entonces para esta época, entonces tiene que ser la época más feliz del año, y pues de entrada yo diría, no forzosamente, ¿no? Pero sí es una época importante para esta introspección o para la reunión familiar, cuando menos, ¿no? Oigan, pero entonces, bueno, sí, por favor. Lo que pasa es que yo quisiera recuperar un poquito esta parte de lo de la depresión, porque efectivamente al ser esta expectativa o al tener esta expectativa de que al final del año, la Navidad, es una época de felicidad, de mucho júbilo y de unión familiar y demás, muchas de las personas cuando llegan al fin de año hacen una retrospección y empiezan a pensar qué logré, qué no logré, cumplí mis expectativas, no las cumplí, si tuve algún fallecimiento en el transcurso de ese año, ya no pude compartir mi felicidad, por ejemplo, con esta persona. Entonces son de repente muchos factores que terminan deprimiendo a las personas, y si uno podría decir, pues es Navidad, todo el mundo tiene que ser feliz, tiene que estar contento. Y sí, en parte lo que yo me he dado cuenta es de que a veces hasta como que mágicamente los niños o mis pacientes que son niños, pues muchos se empiezan a curar, ¿no? Mágicamente como que empiezan a dejar de tener tantos problemas,
ya no Se son tan portan groseros, superbién. se portan Claro, muy bien. sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién ¿no? sabe qué Entonces, están esperando que exacto. llegue el 24 en la noche? Hay una motivación muy grande para los niños que también esta parte de estas festividades les ayuda. Pero Oye, obviamente Mau, está el otro lado, ¿no? A ver, a mí me gustaría, esto que estás diciendo, llega el fin de año y entonces las personas tienden a hacer este recuento de la vida. Es una especie de ritual, es una especie de ritual personal. ¿Qué tan beneficioso es eso? Porque dices, bueno, pues puedo hacer un recuento tal vez que me lleve a la depresión, ¿no? Pero independientemente si me lleva a la depresión o si me lleva a dar gracias por lo que tuve ese año, ¿qué tan bueno es para mí hacer ese ritual de fin de año? Bueno, sería muchísimo peor no hacerlo, por ejemplo. Porque al estar uno haciendo esta retrospección o esta introspección, obviamente tú puedes ir dándote cuenta de a lo mejor cuáles fueron tus errores y cuáles fueron tus logros y corregir tus errores y superar tus logros. Pero si tú los evades, si tú no ni siquiera les pones atención, se quedan ocultos y entonces se tiende a que los repitas, que en el futuro cometas los mismos errores y hasta más. Entonces sí es una época a lo mejor en la que tendemos a deprimirnos un poco, pero al final de cuentas también por eso la unión, la familia es algo que te puede ayudar y salvar un poquito de esta parte, ¿no? De no sentirte solo y tratar de ir superando las cosas que ahí todavía se quedan un poco pendientes, pero de que uno tiende a deprimirse un poco, sí, sobre todo porque también te das cuenta de que pues te vas haciendo perdón, un poquito más grande, ¿no? Claro. Porque de repente es, ay, como cuando de repente tienes un cumpleaños y ya no los quieres seguir festejando y dices, ¡ay, otra vez! ¿no? Oye, vamos a un corte, en un momentito regresamos y regresando vamos a preguntarles cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad para que nos quede muy claro. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos con la pregunta de cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. ¿Quién de ustedes no las quiere responder? Yo te haré un comentario señalando que si bien la religiosidad se puede equiparar, se puede asimilar, digamos, a la práctica formal de una fe en el marco de una institución, trátese de la fe judía, trátese de la fe cristiana, luterana, presbiteriana, etcétera. La espiritualidad tiene que ver con una tendencia del hombre. A veces hemos oído decir que hay cuerpo, alma y espíritu. Y la realidad es que no es que el ser humano sea un ser compuesto tanto por cuerpo, por alma y por espíritu. En realidad, la corporalidad es muy clara, la espiritualidad tiene que ver con ese mundo invisible que tú has mencionado, el alma, el ánima, y la espiritualidad tiene que ver más bien con una tendencia del hombre, diría yo. Se pueden decir muchas otras cosas, pero la espiritualidad es esa búsqueda de lo trascendente, saber que mi vida debe tener un sentido, saber además que voy a morir. Y que entonces mi vida debe tener sentido y mi muerte debe tener sentido. A ver, pero la espiritualidad tiene que ir forzosamente de la mano de una religiosidad. Porque la espiritualidad es esa búsqueda de sentido de mi vida y la religiosidad es una opción personal, sin lugar a dudas, a la que la persona llega y se adscribe a una tradición determinada. A una institución, ¿no? Digamos, a una institución religiosa. Por supuesto, incluso podríamos hablar de que hay personas religiosas que no son espirituales. Y la inversa. Personas muy espirituales que son perfectamente ateas. Sí, la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda que tú tienes dentro de para qué vengo, ¿no? O sea, como pensar un poquito más que el ser humano es más allá que lo que hay terrenal, ¿no? Sino que somos mucho más, ¿no? Y nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros hacemos cosas espirituales o cosas en favor de alguien, por ejemplo, cuando algo nos quita el aliento, sentimos aquí, esta parte así como... Eso es el alma, eso es el espíritu. Cuando hacemos cosas más terrenales, como en el ojo, como la ira, sentimos aquí abajo y decimos que nos aterrizamos más, ¿no? Más en la tierra. Más en la tierra, como más animales, si quieres. Y el otro te eleva. La religión es una forma o un camino donde tú puedes ejercer tu espiritualidad. Ok, a ver, ¿sí? Si me podrían poner, sé que no es fácil, pero me podrían poner un ejemplo práctico de espiritualidad. Sí. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿yo a qué vine, no? La espiritualidad te dice, pues tú viniste, todos tus dones, para lo que tú eres bueno, para eso viniste, y esa es tu misión, y eso te hace sentir bien. Por ejemplo, tú, Cristina, seguramente lo que se te da es hablar, dar y transmitir, y eso a ti te llena, y te hace ser mejor, y siempre vas a dar a alguien más, ¿sí? La espiritualidad tiene que ver que lo que tú ejerzas, que te haga sentir bien, no daña a otros, des un servicio a alguien más y todos los demás lo reconozcan,
¿sí? Yo te podría poner un ejemplo práctico y concreto, porque Erich Fromm a sí mismo se llamaba místico no teísta. Él era un hombre ateo, de origen judío, y sin embargo era un hombre profundamente espiritual, y lo vemos en toda su obra. Claro, sí, ese es un ejemplo muy claro, pero para personas que no lo conocen, por ejemplo, es que a mí me gustaría, de repente nos hemos dado cuenta en el transcurso de este año y de algunas preguntas que nos hace el público, que se confunden, ¿no? De repente dicen, bueno, estoy enojado con la religión católica, hay cosas que no me gustan de la religión católica, que es la que más fuerte está en México, digamos, tenemos otras religiones también, por supuesto, pero estoy enojado, ¿no? Entonces, de repente se alejan de la espiritualidad. O sea, dicen, me peleo con la religión y entonces me peleo con el espíritu también, ¿no? Y entonces, de repente, ¿cómo poder hacer esa división? ¿Cómo poder darte cuenta que no es necesario? O sea, que puedes ser espiritual sin a fuerzas tener que seguir ninguna religión. Yo quisiera comentar en ese aspecto, por ejemplo, que hay muchas personas que cuando hacen este tipo de evaluación, en donde ya no están a lo mejor a gusto con algún tipo de mandato, algún tipo de regla o etcétera, a lo mejor que proveniente de algún tipo de religión, eso no significa que ellos no pierdan este contacto consigo mismos, no dicen, bueno, yo ya no voy a seguir a lo mejor ciertas estructuras o ciertas reglas, sin embargo, yo puedo hablar conmigo mismo, yo puedo hacer esta introspección de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Me conozco, qué quiero cambiar, quién soy yo, o sea, todo eso tendría que ver un poco más también con esta parte espiritual desde mi punto de vista, y toda la parte de la religión estaríamos como de la mano también de algunas otras personas que nos están acompañando también un poco por ejemplo, en algún tipo de libro, en algún tipo de texto, etcétera, de donde nosotros podemos también agarrarnos y sentirnos cómodos, sentirnos muy a gusto, sentirnos muy contentos, teniendo a lo mejor, sintiéndonos como en esta otra parte como familiar, por ejemplo, pero diciendo, bueno, yo pertenezco a tal religión, oye, entonces me siento muy contento. Tú que trabajas con niños, en tu caso particular, ¿qué tan importante es para los niños estar cerca de una vida espiritual? No religiosa, espiritual. Bueno, mira, realmente uno de los trabajos más importantes con los niños es que vayan aprendiendo poco a poco a conocerse a sí mismos, ¿no? Pero también a que vayan reparando, a que vayan confrontándose con lo que están haciendo bien y con lo que están haciendo mal, que ellos vayan poco a poco construyéndose como un todo, ¿no? Que no nada más de repente lo típico que hacen en las escuelas o lo que llegan a cometer como un error los mismos papás es decir, es que eres un niño malo o es que eres tonto, por ejemplo. Y los niños se la terminan creyendo y terminan asumiendo que esa es su forma de ser, que esa es, digamos, su persona. Entonces, cuando tú les ayudas a darse cuenta de que simplemente están de repente actuando a lo mejor de una forma rebelde, le quitas un poquito como esta connotación un tanto peyorativa, un tanto fija, firme, rígida, de que ellos son lo que estoy actuando ahorita. Entonces, como que muchos de los niños se empiezan a quitar como este rol que les están poniendo a las personas. Entonces se empiezan a ver a sí mismos como algo diferente, como un todo y no nada más como un cachito, ¿no? Oye, muy a propósito de eso, perdón, nada más un comentario de Almadelia Mendoza Mondragón, que nos dices, por ejemplo, ¿cómo lo ven los niños? Ella nos comparte, siempre fui una niña muy preguntona y cada año me daba curiosidad, ¿por qué celebrábamos a un niño que nunca crece? Refiriéndome a que iba a la iglesia como católica, y dice, mi búsqueda sigue, es continua, y ahora elijo cosas que me ayuden a crecer, y no que me alejen de un Dios, y creo que eso pasa cuando no encontramos respuestas a nuestras dudas. Eso nos hace reflexionar, creo, ¿qué es lo que debemos hacer como papás y mamás para acercar a nuestros hijos a esta espiritualidad, a través de qué acciones? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay una confusión muy fuerte que creo que es parte importante del programa del día de hoy. De repente, las personas que se alejan de su religión, sea católica, sea judía, sea protestante, sea la que sea, de repente parece que se quedan en un limbo, ¿no? Se quedan como en un vacío y como que no se sienten con derecho porque de alguna manera extraña creen que se pelearon con un Dios, ¿no? Entonces, pues yo ya me peleé con el Dios cristiano, entonces pues ya en mi casa no puede haber nada de espiritualidad, se quedan como perdidos. A mí me gustaría que se dieran cuenta que no, que esto es mucho más allá de eso y que por supuesto que hay un Dios más grande que todo eso y que qué tan importante es eso, ¿no? Tener esa conexión independientemente de la fe que tú sigas. Y en ese sentido te voy a comentar que hace muchos años una amiga atea
me dijo precisamente que la fe no puede ser tan débil que un ser humano la ponga en tela de juicio, ¿no? Y esto es importante. Claro. Hay que creer en algo, independientemente como cada quien lo crea, pero dejando al margen a los humanos que estamos en medio y que luego lo echamos a perder. Y espiritualidad es todo esto que nos lleva a salir de nosotros y a ser mejores personas, a vincularnos con los otros, a buscar el bien de los otros. A través de los valores universales. A través de todos estos valores Claro. que están perfectamente trastocados, como es el de la lealtad, el del amor, el de la confianza, el de Todos la los valores, bondad, claro, el todas amor, la claro. la esperanza, todas esas cuestiones que nos llenan verdaderamente como ser humano y que no se pierden, que nadie nos puede robar. Porque toda la materialidad que tenemos, que es maravillosa y nos encanta tenerla, pero se pierde. Inclusive los vínculos afectivos que tenemos se nos van a perder tarde o temprano. A lo mejor nos vamos nosotros antes, pero a lo mejor se nos fueron antes. Pero lo que vamos construyendo internamente y lo que está montado en este ser superior no se pierde y se mantiene con nosotros hasta el último aliento. Oigan, y a mí me gustaría preguntarles, en este caso, por ejemplo, de estas personas que estamos comentando que de repente se autonombran ateos, ¿no? O no practicantes, y sin embargo estamos en medio de estas fiestas decembrinas, o sea, ¿qué sentido entonces tiene para ellos celebrar la Navidad? Yo creo que es una fiesta familiar independientemente de si se es creyente o no. Sí. O sea, el que haya niño o no haya niño en el nacimiento es lo de menos, es un vínculo familiar. Okay. Sí, digamos que la gente que se aleja de la religión no tiene que alejarse de los valores. Ciertamente la religión, y en este caso, por ejemplo, los 10 mandamientos, están basados en los valores. ¿Sí? Si yo digo honrarás a tu padre y a tu madre, es que tú tienes que honrar, ¿no? O respetar a tus padres. Y eso, llámele tal mandamiento, tal, van a seguir. Entonces, uno es decir, igual y yo no quiero seguir la forma que me marca la religión cristiana, pero los valores de todas maneras siempre te van a llevar a ser una mejor persona y porque a vivir en aparte, armonía. Los valores son algo que se comparte en cualquier filosofía religiosa. Exactamente. No es solo la cristiana. Exacto, Así es. ¿no? Y la cristiana te los marca de cierta forma, ¿no? Te dice, pues no robarás, pues no le vas a quitar al otro lo que no te pertenece. Y eso en la religión que sea, o si eres ateo, de todas maneras tú tienes que enseñarles a tus hijos que no pueden tomar lo ajeno. Entonces, por ejemplo, en esta fecha, si resulta que la familia que nos está viendo se autonombra atea o no practicante, ¿qué valores sí les puede enseñar a través de las tradiciones navideñas? Sí. A ver, yo creo que hay una referencia bien importante que es nuestra propia naturaleza humana. Mauricio lo decía hace un momento y yo creo que, y cada uno de los comentarios lo ha venido subrayando, la universalidad de los valores, el bien de la persona, el desarrollo y la plenitud de la persona. Referirse a la naturaleza humana quiere decir referir a aquello que nos hace mejores, aquello que nos ayuda a planificarnos. Lo que es seguro es que el odio, el rencor, la venganza no nos ayudan a planificarnos. El despreciarnos a nosotros mismos, eso no nos ayuda a planificarnos. Y la Navidad es una fiesta de plenitud. Es una fiesta de plenitud tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y lo importante es que ambos, porque creyentes y no creyentes, podemos caer en el error de convertirlo en una fiesta materialista, en una fiesta de regalos, Lo importante es subrayar esos valores, que son valores, sin lugar a dudas, religiosos, pero también valores universales, como es la solidaridad, como es la paz, como es la generosidad. Y en ese sentido, debemos encontrar allí la fórmula para ir haciendo algo. Hace muchos años el Papa Juan Pablo II dijo, inviten a un pobre a su mesa de Navidad. Claro, no era cuestión de poner un lugar más en la mesa quizás, pero en unos pequeños recipientes poner lo que nosotros cenamos y llevárselo a un pobre que está en la calle, que tiene frío. Invitarlo a tu mesa, pero quiero decir, a veces se trata de un poco de creatividad para hacer el bien. Yo creo que eso es algo... Quiero leer una llamada, pero además aprovechar esta llamada para decir que esta época también, como pareciera que si estás en este afán por ser más espiritual, como que bajas un poco más la guardia y te vuelves más confiado y tal vez invitas a una persona que desconoces a tu casa a cenar. Pero entonces muchos otros dicen, yo no me la creo y yo desconfío mucho más, ¿no? ¿A poco? A ver, nos dice Iris, sí, no claro, deberían de hacerle promoción a la Navidad. Hay mucha gente sola que no festeja nada. Todo es para que los empresarios y los comercios vendan. La televisión es una pantalla dañina. Ustedes no deberían de comentar nada acerca de la Navidad. Y es que, pues sí, esta es una época donde
generalmente se tiene un poco más de dinero por el aguinaldo. En algunos, fin. algunos. Sí, No, pero es que aparte de eso es bien importante decirlo. O sea, la verdad es que es una temporada en la cual se espera tener más dinero, es una temporada en la cual hay muchos más gastos y no todo el mundo tiene más dinero, al contrario, es la época del año en la que muchos más, por eso le llaman la famosa cuesta de enero, es en la que más gastan. ¿Por qué? Pues por tratar de cumplir todos estos sueños. A mí me gustaría decirle a esa persona que a mí me parece importantísimo hablar de la Navidad, porque aquí en Canal 11 hablamos desde otra perspectiva. O sea, justamente lo que queremos es eso, darnos cuenta, bueno, pues cómo podemos acercarnos a estas fechas desde otro lado, porque ese es el objetivo principal. Pasan las fiestas de Navidad y no hiciste esta introspección, no buscaste los valores, no juntaste a la familia, o hay vómitos, pleitos, llantos, acusaciones, y entonces volteas en enero y dices, bueno, quiero decirles que yo en enero tengo el consultorio lleno, ¿eh? Fíjate, o sea, y en ese sentido hay otra llamada que nos dice María, bueno, con ejemplos prácticos de verdad, ¿cómo enseñas a un niño espiritualidad? Sí, a mí me parece importante. Bueno, yo te puedo decir algunas, pero a ver, por favor. Sí, digamos que, a ver, si la espiritualidad está basada en los valores y los valores son el camino hacia la espiritualidad, que es el crecimiento interno, entonces uno en la Navidad es compartir, ¿sí? ¿Qué vas a dar a otros? ¿Sí? Y no solamente dar lo que te sobra, sino dar algo de corazón, por ejemplo, los niños, qué cosas pueden hacer manuales. Y ahí tenemos el compartir en familia para favorecer a alguien más. Otro es el respeto, que sería que los niños que celebran sus compañeros de otra forma, todas las formas de celebración son adecuadas. Después serían como las tradiciones, que es de dónde soy y qué cosas honro de dónde pertenezco, ¿sí? Otro sería también la humildad, de saber aceptar la vida o dar gracias a la abundancia que tenemos y no estar queriendo otras cosas. Entonces, basar y decir, bueno, que la gente diga, bueno, ¿qué 4 valores considero que son importantes para mí en mi familia esta Navidad? Y esos son los que voy a poner como de tradiciones, podemos inventarnos rituales. Es una cosa importantísima, a mí me parece, y les comparto, es dar gracias. Exacto. O sea, creo que es un momento en el que puedes sentarte y dar gracias por todo el año, que es un poco eso, recolectar todo lo que sembraste, ¿no? Y entonces todos los bienes que te llegaron en el transcurso de todo ese año, por tu trabajo, por el amor a los otros, etcétera. O sea, hacer este agradecimiento es una época hermosa para dar gracias, ¿no? Yo quisiera comentar que un ejemplo práctico muy claro, que también es muy complicado, pero al final de cuentas yo creo que uno de los mejores que pudieran llegar a darse es el ejemplo, ¿no? Si los papás quieren realmente que sus hijos aprendan modelos, valores y demás, ellos tendrían que empezar a predicarlo con el ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de repente incoherentes o incongruentes entre lo que digo y lo que hago, nuestros hijos terminan aprendiendo a desconfiar de las personas, y sobre todo si yo... No, bueno, y fundamental esto que dices, por supuesto, ¿no? O sea, no puedo enseñarle la gratitud si yo no soy agradecida, no puedo enseñarle que hay que compartir si yo soy la persona más egoísta de este planeta, ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momento regresamos, y regresando vamos a platicar con nuestro público, ellos cómo están viviendo esta época dicembrina, si han tenido problemas, si han tenido alegrías, cómo están planeando sus tradiciones. En un momento regresamos. Hace 50 años que ponemos el nacimiento en esta casa y lo ponemos, pues, todos los integrantes de la familia, desde el más chiquitito hasta el más grande, tíos, primos, sobrinos, hijos. ¿Y Monse te va a pasar? Gracias, y le tenemos que acomodar aquí entre estos. Mira, la tradición surge de parte de mis abuelos. Mi papá con mis tíos vivían en una pequeña vecindad y mis abuelos, mi abuelo ponía un pequeño nacimiento y veía que la gente se paraba a la puerta de su casa, de su ventana, porque era una ventana, en la ventanita la abría y veía que la gente se detenía a ver el nacimiento. Entonces, pues él les pasó esa tradición realmente a sus hijos, que son mis tíos, mi papá. Cuando se cambian a esta casa, siguen la tradición de su padre y ponen un nacimiento pequeño igual para que la gente lo pudiera ver. Y al ver que la gente se detenía, pues bueno, conforme fueron creciendo y ya tenían su trabajo y les iba bien, fueron creciendo el nacimiento, hasta que ocuparon toda la fachada, o sea, todo el estacionamiento,
Y después empezaron a poner fachada, no siempre se puso fachada, o sea, nada más se ocupaba el piso. Después se pintaba nada más. Ahora ya se pinta, se ponen cosas afuera. Mira, el montaje se toma como 3 semanas. Viene la gente que nos ayuda y se pone a pintar, a poner las tarimas, las tablas, la fachada, realmente lo que es la fachada. Se empiezan a bajar todas las figuras, a sacarlas y se ordenan por desierto, agua, animales, borregos, los clasificamos. Y posteriormente el primer domingo de diciembre es el día que se pone el nacimiento, es cuando venimos toda la familia y nos dedicamos de la parte que viene siendo ya ponerlo, pero ya está instalado lo que necesitamos, la cascada ya tiene el agua, ya se puso la bomba y se quita el 7 de enero, después de Reyes, y pues bueno, se tarda en el mismo tiempo porque hay que volver a pintar la casa como estaba, quitar la fachada, volver a guardar todo, es el tiempo que nos toma. Sí viene mucha gente de fuera a visitarlo. Los sábados, los domingos hay muchísima gente, la cola ha llegado, bueno, de 2-3 cuadras, que es algo que la verdad nos da muchísimo gusto y alegría porque el poner el nacimiento es para mantener la tradición. Es algo que a mí me enorgullece, yo he mandado a mis hijos fuera y algo que siempre han compartido es, enseñan las fotos de su familia, de lo que hacen, sus tíos, sus primos, ¿no? Y es una tradición que realmente como mexicanos es bonito presumirla, porque no en todos los países se dan cosas así. Poner el nacimiento para mí lo más bonito es reunirme con la familia. Yo vivo fuera y aunque viví aquí muchos años, lo que me llena a mí es que es el día que voy a ver a todos mis primos, a mis tíos, a mis sobrinos, a mis hermanas. Y yo creo que es lo mismo para los demás integrantes de mi familia, ¿no? Que es un día que nos damos el tiempo, que todo el mundo tenemos nuestros pendientes, nuestros hijos, nuestras familias y tenemos que estar al día a día, pero ese día sabemos que nos podemos dar el tiempo para vernos. Y yo creo que esa es la tradición también que les queremos transmitir, ¿no? A la demás gente, que aparte de que es poner un nacimiento que sea chiquito, la intención es poner un nacimiento como el que nosotros hacemos, sino poner un nacimiento pequeño, que sea en la mesita de tu casa. Pero ese nacimiento a la hora que lo pones es reunirte con tus hijos, es reunirte con tu esposo, es tomarte un tiempo en familia para ponerlo. Y creo que eso es lo que más me gusta a mí de ponerlo. Bueno, pues muchísimas gracias a la familia Ontiveros por habernos abierto las puertas de su casa. Desde luego, pues este es un ritual, esta es una actividad que lleva el convivio familiar, ¿no? Y qué generosos porque, sí, qué generosos. Oye, se toman su tiempo. Por supuesto. Y aparte lo hacen para que los demás lo veamos. Qué generosos. Pero si lo pensamos, si alguien pone árbol en su casa, pues esa actividad también siempre por sí sola, pues entonces trae la convivencia con la familia, con a veces los amigos, en fin. Y quiero compartirles un comentario, por ejemplo, de Yadira García. Dice, vivo en Estados Unidos y aquí no se siente la Navidad como en México. Pienso que es un momento de unión familiar, ya que en el transcurso del año, por X motivo, no se tiene la motivación de este día, que tiende a unir a familias, poniendo uno mismo su disponibilidad a olvidar lo malo que allá sucedió en el transcurso del año. Bueno, y además hay una llamada de Lula Payadas que dice, es estúpido pensar que no se puede ser moral, bondadoso, sin un dogma religioso. Todas las cualidades morales, espirituales e intelectuales son naturales, es lo que ella nos comenta, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ayudar esto a la unión de la familia? Claro, yo creo que un tema bien importante es que se tenga una fe religiosa o no se tenga, en tiempos como estos, se ha dicho, hay que reforzar estas tradiciones y hay que darles un profundo sentido. Lamentablemente, los tiempos pueden perder su significado y eso quiere decir que las personas dejamos de encontrarnos. Quizás en los Estados Unidos, ahora que mencionaba alguna persona de nuestra audiencia, Yadira, decía de cómo se celebra quizás menos la Navidad en los Estados Unidos, hay que pensar en el Thanksgiving en los Estados Unidos, donde la gente vuela, viaja, se traslada, porque es muy importante mantener unida a la familia. Yo creo que este aspecto, digamos, espiritual, el aspecto religioso y el aspecto humano se entrelazan fuertemente, como también se dijo por medio de la llamada, que es apelando a nuestra humanidad y apelando a nuestra humanidad para ser mucho mejores de como somos. Hace un momento comentábamos acerca de cómo donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay que
edificar a través del ejemplo. Y si nosotros convocamos a la familia y si nosotros nos parece importante el hacer un momento de introspección y si nos parece importante dar gracias, ya estamos construyendo un mundo mejor. Yo creo que este tiempo es un buen pretexto para estar todos juntos. Y además todo nos ayuda, porque prácticamente todo mundo va a tener, bueno, gran parte de la población tiene festivo el día 25. Entonces, esto nos permite reunirnos. Los niños están de vacaciones, muchas empresas van a dar estos días libres. Entonces, el mismo ambiente nos facilita que como familia nos podamos reunir. Claro. No en balde es el día que más se viaja. Sí, Y se viaja porque lo que busco es reunirme con la familia, que eso es lo que estamos buscando, el establecer y el alimentar estos vínculos familiares, porque el vínculo familiar se establece en el tiempo de ocio, no en el del negocio. Claro. Necesitamos el ocio para vincularnos. Claro. Y en este sentido, para que no nos pase lo que tenías en las llamadas, es muy importante la disposición de todos de pasárnosla bien y de tratar de evitar estos conflictos, estos roces, y tiene que ver mucho con la actitud con la que llego. No, y aparte algo que también es importante que a mí me gustaría retomar es, sí, se reúne la familia, ¿no? Pero a veces, durante todo el año, a la familia no la ves, ¿no? Y entonces, bueno, ese día es un buen pretexto para reunirse, pero me llama mucho la atención que la familia del alma, que de repente también son los amigos con los que compartes todo el año, en Navidad no los ves y no les das regalo ni nada, ¿no? Es como una contradicción que de repente también vivimos, como que de repente tenemos que hacer como un alto y decir, bueno, a las personas con las que estuve todo el año también, que tanto amo, con las que tanto conviví, de repente en diciembre me olvido de ellas, ¿no? O empezamos a festejar desde el 30 de noviembre para tener desayuno, comida, cena con los distintos grupos que todos tenemos. Oigan, Oscar, tú tienes una llamada más, ¿no? Tengo una llamada a propósito de las personas que tal vez en esta época, en este fin de año, hacen un recuento de todo lo que les ha sucedido y cuando no te ha ido tan bien, a lo mejor no tienes tantos deseos ni de festejar ni de reunirte. Claro. Y es el caso de Manuel Ramón Gutiérrez de Iztacalco, que dice, soy taxista, compré una camioneta y me la robaron. Hice el trámite con el seguro, después de 1000 trámites me dan el cheque de pago, pero no tiene fondos. Pasan 15 días más y por fin lo cobro. Después me roban la llanta de refacción. Después una señora que iba hablando con su celular me pega en la camioneta nuevecita. Después a mi esposa la operan por 4ª ocasión de una hernia en la ingle. Después de cuidarla, ella decide irse de la casa. En este año creo que no me ha ido muy bien, que digamos. Pero incluso para todas las personas a las que les han pues sobrevenido este tipo de situaciones que no son muy afortunadas, pues es una época de esperanza y de reflexión también. Por supuesto, porque es el cambio de la algo página. que agradecer, o sea, él está vivo, por ejemplo, ¿no? Y no sabemos por qué ocurren las cosas. Digo, claro. No le pagaron el cheque a lo mejor de inmediato, pero porque a lo mejor lo pudieron, hipotéticamente hablando, desde luego, oye, y aparte, lo pudieron haber asaltado y quitarle claro, todo. Y aparte le iban a pagar un cheque porque puede dar gracias de que tenía una camioneta. Así es. Claro. O sea, de repente no nos damos cuenta de qué cosas podemos dar gracias. Oye, pero queremos empezar con nuestro público. Muy bien. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ana María Briones. Hola, Ana María. Cuéntanos, ¿tú cómo vives estas tradiciones? Bueno, ahorita, yo cuando era niña, las tradiciones eran con mis abuelitos. Ellos eran de Puebla y era así como religión, ¿no? El día 24, pues el arrullo del niño, desde antes empezábamos a nosotros a hacer piñatas, pero ya llegaba, decía mi abuelita, no, primero el arrullo del niño, pedir posada, y como pues ahí vivíamos toda la familia, mis tíos vivían ahí con nosotros, pues era de pedir de casa en casa, posada. Y bueno, ya fui creciendo y ¿Y ahora cómo lo celebras? Ahora lo celebro de diferente manera. Yo pongo mi nacimiento porque pues es mi tradición, ¿no? De que mi mamá, mis abuelitos, mi mamá era de cortar ramas a los pinos y hacer el nacimiento. Y ya después ya fue que el árbol y todo eso, ¿no? Yo pongo igual mi nacimiento, saco todas mis cosas para poner nacimiento, pero pues hoy ya los hijos pues ya se casaron, ya no viven con uno, ya todo es diferente, ¿no? Pero yo el día 24 pues ahora sí que con ansia de que ellos lleguen, porque nomás los veo cada año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ellos viven fuera? Sí, ellos se casaron y se fueron a vivir en diferentes partes. Entonces ya para ahorita ti es muy importante el 24. Sí, para mí sí. Porque es el día que llegan. Sí, ellos. Llegan mis nietos, llegan mis 2 hijos, entonces para mí ahorita ¿Ya les tienes, estás ya pensando que les vas a dar de cenar?
Pues todavía no, pero ¿Ustedes cuál es la tradición para ustedes o no tienen tradición en la cena? En la cena sí tenemos, bueno, el pozole, los romeros, eso es la tradición para nosotros, las tostadas. Qué rico. Muchísimas gracias. Sí. A ver, por acá tenemos a alguien más. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Hola, Gloria. Cuéntame, ¿tú cómo vives la Bueno, mi tradición? mamá es de Guadalajara y entonces la tradición allá es muy religiosa. Íbamos a las posadas a la iglesia, nos vestían de pastorcitas, mi abuelito nos hacía el báculo. Era muy bonito porque era con campanitas, cascabeles, ir a rezarle al niño Dios, el rosario a la Virgen, y entonces esa es la religiosidad que tenemos, y también igual arrullar el niño el día el día 24, que es la última posada. Las posadas empiezan el 16 porque son los 9 meses que la Virgen gestó al niño Dios, entonces por eso son 9 posadas en las cuales ella va pidiendo que la alojen por un día en su casa. Oye, ¿para ti qué es la espiritualidad? La espiritualidad es lo que nace del corazón. Para mí principalmente es, si uno tiene amor, uno puede dar ese amor, pero si uno no lo tiene por uno mismo, pues no lo puede dar. Y entonces es a través de esto de nutrirme yo para tener amor, poder darlo. Por ejemplo, este año yo pensaba que nos la íbamos a pasar solos, mi esposo y yo, y el niño Dios. Dije, la pasamos los 3 juntos. Pero entonces mi hijo también me dijo, mamá, ¿por qué no vienen conmigo? Nunca han venido a la casa. Dije, sí, vamos, pero yo te quiero pedir que podamos arrullar al niño, porque pues yo respeto que es su casa y es sus tradiciones. Y esa es una tradición que a ti te gusta. Que a mí me gusta y que yo quiero inculcarles a mis nietos. Entonces me dijo, sí, claro que sí, mamá. Y me dice mi nuera, pero es que yo no tengo niño Dios. Ah, pues yo te lo regalo. Dice, sí, es que yo sabía que era a través de un regalo como se hace uno de un niño Dios. Dije, pues, ¿qué crees? Yo te lo regalo, Betty. Y entonces ese va a ser mi regalo principal para mi nuera, que la quiero mucho. Muchísimas gracias. Hoy por aquí tenemos a... ¿Cuál es tu nombre? Leti. Hola, Leti. Buenos días. Buenos días. Mira, nosotros las tradiciones las vimos en la casa de los tíos, por parte de mi papá, en casa de cada uno de ellos. El 24, Año Nuevo en casa. Es lo que tú vives y aprendes. Mis hijos es lo que han aprendido. Nosotros fuimos 8 mujeres y un hombre con mi mamá, y se hacía los festejos con mi mamá. Los que gustaban iban a mi casa. Lo que mi mamá, mis hermanas, nosotros quisimos fue que nuestros hijos vieran y aprendieran también lo que nosotros aprendimos de niños. Y más que nada la finalidad fue que nuestros hijos no anduvieran en otro lado, buscando qué, en otras casas, ¿sí? ¿Y hasta lo lograron? ahorita, sí, mis hermanas, bueno, a raíz de que enfermó mi mamá, pues nos distanciamos porque estaba en un lado, en otro. Mi mamá tenía 6 años que falleció y casi como que nos terminamos de separar. Pero yo sigo lo mismo con mis hijos, mi hija, mis nietos, mi yerno, en la casa. Y ahorita tenemos de invitada, pues, a mi hermana y a su hijo, que no tienen dónde pasar la Navidad. Es dar. ¿Para ti qué es la espiritualidad? Eso. ¿Dar? Dar. Y pasármela bien con mis hijos. Ayer me dice mi hermana, tú me dijiste el otro día que a ti te gusta pasar la Navidad en tu casa, con tu familia sola. Me dice, ¿quieres que me vaya a mi casa y me regreso? Le dije, no, es que tú eres mi familia y estás aquí un tiempo conmigo, te estoy ayudando. Aquí te estás conmigo. Y, por ejemplo, ahorita nos hemos puesto que de cenar, pero para mí la espiritualidad es eso. El dar, el que te nace, el compartir en lo que tú puedas, con quien tú puedas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Oscarito, ¿algunos otros comentarios por ahí tenemos? Sí, tenemos algunas llamadas telefónicas. Por ejemplo, Carlos Góngora nos dice, el amor al prójimo, antes de tenerle amor a Dios, debemos amar a cada ser humano, ya que en el universo cada ser humano es único por ser diferentes. Felicidades por el programa. Otra llamada, esta es de María Amparo Zamora, dice, creo que el mundo se ha dejado llevar por la mercadotecnia en estas fechas y no saben qué significa este día, es el nacimiento de Cristo. Otra llamada, se tarda un poquitín en llamar, aquí está, Alicia Reyes Calvo, el que no se tenga una religión no te hace ser atea, nos comenta.
Ana Luisa, mi hermano falleció hace 2 años y mi sobrina ya no quiere festejar la Navidad porque dice que no está su papá. Me gustaría que los panelistas me aconsejaran. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Ya lo mencionabas casi en un principio, o sea, estas épocas también cuando alguien fallece, un ser querido se nos va, es complicado recordarle. También esto provoca muchas veces la unión familiar, pero si te parece al regreso del corte nos dices, ¿qué le podemos decir a los niños cuando falta un papá, su mamá o un ser querido en casa? ¿No te parece? Okay. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos, pero no le cambie. Aquí seguimos en Diálogos en Confianza. La época decembrina también es una época de cerrar ciclos. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo hacerlos. Y es que en realidad nadie nos ha enseñado a cerrar un ciclo. Pero ¿en qué te puede ayudar? Si quieres iniciar, desde luego, uno nuevo, primero tendrías que cerrar lo que no has terminado. Hacer un trabajo de introspección. Generalmente se hace también en este cierre de año. Pero bueno, esto puede ocurrir en cualquier época de tu vida. Hablábamos hace un momento de la pérdida, por ejemplo, de un familiar. ¿Cómo cerrar ciclos? Ese es el tema que tenemos mañana y Marisa Escribano y un servidor te estaremos esperando aquí a las 9:30 en punto. Y además, si quieres venir al estudio, entonces márcanos al 5341 1193 y 5341 4687 para que juntos compartamos entonces este importante tema. Cerrando ciclos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y vamos a ver a continuación lo que ha pasado hasta el momento durante el programa. Bueno, la Navidad evidentemente tiene su origen en tradiciones religiosas y no del cristianismo. Va a empezar con tradiciones nórdicas relacionadas con el invierno. Cuando la Navidad no es ni siquiera una fiesta, es un tiempo. Comienza el 25 de diciembre y se prolonga más allá según la fe de cada uno y según la iglesia de cada uno. Cuando uno convierte en estos tiempos en meras fiestas, se acaban muy rápidamente, son volátiles. Cuando hay un tiempo de Navidad, uno puede vivir ese proceso interior, uno puede prepararse adecuadamente y después vivirlo con mucha riqueza en términos de compartirlo con la familia. Las tradiciones son eso, es un dar desde dentro para afuera. La tradición te va a decir quién eres tú, de dónde vienes y entonces qué puedes ofrecer hacia los demás. Cuando no estamos bien como cimentados en estas tradiciones es cuando nos perdemos. Muchas de las personas cuando llegan al fin de año hacen una retrospección y empiezan a pensar qué logré, qué no logré, cumplí mis expectativas, no las cumplí. Son de repente muchos factores que terminan deprimiendo a las personas y si uno podría decir, pues es Navidad, todo el mundo tiene que ser feliz, tiene que estar contento. Hace 35 años nos dedicamos a hacer las piñatas. Hacemos toda variedad de piñatas, en especial las piñatas de 7 picos. Ese es a lo que y aquí pues ahora sí que desde mis hijos, mis yernos, mi esposo, aquí mis niños nacieron y ese es a lo que nos dedicamos todos. Pues ya es una tradición que desde años, pues ahora sí, las piñatas se elaboran pues cada año y eso es pues desde mis padres, de mis abuelos y ahorita pues con mis hijos, eso fue lo que pues nos motiva, nos gusta vestir las piñatas, de darle vista al mercado. Aquí empezamos desde el día 20 de noviembre, que es cuando se empiezan a vender las piñatas para los adornos de las empresas. Se venden las grandes como las de Nochebuena, las estrellas de 7 picos. Esas son las que se empiezan a vender primero. Y ya después las medianas se empiezan a vender a partir del día 16 de diciembre es cuando empieza la venta de las piñatas. Bueno, las piñatas las forramos con globos, inflamos el globo y ya después las ponemos con papel periódico, hacemos nuestro engrudo, empezamos a vestirlas y pues lleva un proceso de 3 a 4 días para que se seque y de ahí ya empezamos a poner los conos a las piñatas para que se vaya formando. Después ya las vestimos, cortamos las hojas. También el chiste de vestir una piñata y le dé vista es saber cortar la hoja.
enchinarla, ponerle colores vivos, que resalte, que se vea la alegría de las piñatas. Antes era la tradición de barro, pero ahora ya no, por lo mismo que los chicos, los niños, los bebés se descalabran, hay accidentes, entonces por eso pues más bien ya se quitó esa tradición de las de barro, ahora por eso son de puro papel periódico. Las piñatas, gracias a Dios, siempre se venden muy bien. Creo que esa tradición nunca se va a terminar, va a ser de generación a generación. Yo recomendaría a toda la familia a que viniera, a que pasara aquí al mercado de San Cosme para que apreciara el trabajo de las piñatas, que pasara a un desayuno muy rico que tenemos aquí al mercado de San Cosme. Puede encontrar pancita, su pozole, enchiladas, tacos, toda la comida deliciosa, tanto flores, verdura, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, ya regresamos a Diálogos en Confianza. Nos quedamos en el bloque anterior con una llamada importante, ¿no? La repito nuevamente. Ana Luisa dice, mi hermano falleció hace 2 años y mi sobrina ya no quiere festejar la Navidad porque dice que no está su papá. Me gustaría que los panelistas me aconsejaran. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, realmente cuando hay un duelo es una situación en donde se necesita y se requiere de mucho apoyo también a nivel familiar. En el caso de ella, bueno, sí se necesita tener un proceso de duelo, probablemente a lo mejor hasta terapéutico, porque muchas veces solitos no tenemos las herramientas necesarias para salir adelante, ¿no? Y la familia a veces también se puede sentir hasta un tanto impotente, porque se pueden sentir emocionalmente frustrado o emocionalmente empático, ¿no? Con el sentimiento que está pasando, ¿no? Es que aparte todos sufren por algo así. Exactamente, ¿no? O sea, no nada más el duelo es de ella, ¿no? Por perder a su papá, sino también es la familia extendida. Entonces, la mamá que perdió a su esposo. Claro, porque un terapeuta, por ejemplo, dentro de un ámbito y un espacio neutral, en donde no se involucra al 100% en esta parte emocional, te puede ayudar poco a poco a lo mejor a irte guiando para que vayas tú encontrando las herramientas para salir adelante. Pero al final de cuentas es una época en donde la familia es muy importante y al no tener una parte importante de tu familia, pues como que va perdiendo un poquito el significado. Entonces sí se requiere de ir trabajando el duelo para que vuelva a encontrarle sentido a esta época. Resignifique esa temporada. Y tal vez no trágico, pero cuando sucede una pérdida en esta época, entonces sí, desde luego se siente mucho más. Yo, por ejemplo, en la familia de mi madre, mi abuela muere justamente un 24, faltando unas 4 horas para comenzar la cena de Nochebuena. Y entonces esto, lejos de que se convirtiera en un pesar mucho más grande para la familia, por el contrario, lo que hace es unirnos mucho más, porque entonces todas las hermanas y los hermanos quedan en un compromiso de jamás dejarnos de reunir cada 24 de diciembre, en honor y recuerdo desde luego a su madre. Depende cómo lo signifiques, ¿no? Es un poco, pero es cierto, o sea, son fechas tan importantes. Creo que todos tenemos alguna pérdida importante tal vez en alrededor de estas fechas. Yo también tuve una pérdida hace 3 años y ella era la hermana de mi papá y para mí era mi segunda mamá. Y ella cocinaba la Navidad y bueno, llevamos 3 años sin esa cena, o sea, ese cocido especial, porque nadie lo quería hacer y este año lo voy a hacer yo por primera vez, pero del trabajo que nos ha costado a todos, ¿eh? Y entonces, bueno, toda mi familia está fascinada porque ahora por fin la voy a hacer yo, pero son 3 años de diferencia y nadie se atrevía porque, bueno, son como tradiciones muy fuertes de temporadas, ¿no? Pero pues bueno, Oscarito, tenemos aquí... Muy bien. Por aquí a un testimonio muy interesante. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dinos, por favor. Mi nombre es Gran Marcos, luchador profesional. Gran Marcos, luchador profesional. Y su esposa por aquí nos dice invicto de 2 campeonatos. 2 campeonatos, sí, exacto. Bueno, mi trayectoria es de 25 años de luchador. Hasta hace 2 años que me amputaron la pierna. Y bueno, pues hablaban los panelistas de la espiritualidad. Y yo creo que aquí es lo que pues me ha dado el valor de seguir adelante, porque después de 25 años de muchísima gente que se me acercaba, pues de repente hace 2 años pues nada, ¿no? O sea, tanto mi familia, mi madre fallece hace 5 años y de ahí he estado pues realmente un poco solo, ¿no? La Navidad ahorita pues lógico me pega mucho más. Mi madre fallece un 14 de enero, pero el 31 se me puso muy grave, muy grave. Entonces
las llegadas a estas fechas, pues sí es un poco Oye, difícil. y digamos que tú tienes otro tipo de pérdida también en este momento, Sí, no la exacto. pérdida de uno de tus miembros. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, es un tumorcito en la rodilla, debido a tantos golpes en la lucha, para los que dicen que es falso. Y se complicó con una infección. Yo tengo casi 30 años de diabético y no hubo más remedio que amputarla, ¿no? Ahora, ¿dónde encuentras la fortaleza para seguir adelante? Pues hablaban de las religiones, hablaban mucho de la familia. Yo desgraciadamente, como lo comento, yo no tengo mucha familia alrededor, pero como comentario, ¿no? Yo estuve en el hospital 72 días con lo de la amputación y nadie me fue a visitar, ¿no? Entonces es un poco complicado. La que era mi anterior pareja me dijo, ¿sabes qué? Que no vas a sacar ni a bailar ni a pasear, adiós, ¿no? Entonces Híjole, no puede ser. es un poco difícil. Estas fechas sí pues es un poco ¿Tienes hijos? no, pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, porque yo soy hijo único, entonces es un poco complicado, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué tienes planeado hacer en estas fechas este año? pues fíjate que es una cosa increíble, porque ahora por primera vez pues la voy a pasar en familia. Tengo casi desde abril para acá con una relación, y bueno, pues ya tengo pareja, ya tengo hija nueva. Entonces pues yo creo que ahorita, hablando de espiritualidad y de religión, pues digo, doy gracias a Dios que afortunadamente este año lo voy a pasar con mi familia, ¿no? Claro, qué importante de repente también, ¿no? Darnos cuenta en esta temporada, pues hay personas que parece que lo pasan solos, ¿no? Sí, así es. Y en el caso del Señor, muchas veces es cuando vamos perdiendo lo de afuera, ¿no? Y pasa con todo, porque conforme vamos cumpliendo años, nuestro físico tendría que dejar de ser lo importante y tendríamos que ir hacia el mundo interior y desde ahí poder ser unas personas diferentes. Ahora, lo que pasa también cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente y entendemos la vida de otra forma, como en el servicio y en el dar, habrá gente que se quede con nosotros y otras que no. Ese es el riesgo que tenemos. En el caso del Señor fue eso, ¿no? Entender que una vez que Él no tenía como para dar todo igual y la fama de la lucha y tal, esas personas se alejaron. Pero hoy, afortunadamente, llega una mujer que lo entiende desde dentro y puede ver otra perspectiva, y entonces seguramente esa pareja es mucho más espiritual. Eso quiere decir que se brindan bienestar y paz ambos, ¿no? Y viven en armonía. Claro. Oigan, yo quisiera preguntarles, hablando justo de esto de lo espiritual, hay muchas críticas con respecto a lo espiritual, porque de repente dicen que los valores que se les enseñan a los niños, por ejemplo, aquí lo tengo escrito, es el miedo, la culpa, el arrepentimiento. ¿Eso es necesario? Fíjate que hay una hermosa frase que dice un creyente: yo también soy ateo del Dios en el que tú no crees. Y es el Dios que yo me invento, el Dios castigador, el Dios malvado, el Dios que me quiere arrodillado, el Dios... yo también soy ateo de ese Dios, yo también soy ateo de ese Dios. Porque Dios es amor, porque la espiritualidad es la escala que nos lleva hacia la trascendencia. Y en ese sentido hay un gran realismo. Y el realismo es que estamos llamados a la felicidad. Y el realismo es que estamos llamados a la solidaridad y al bien. Pero el realismo también es que en este mundo vivimos una limitación muy trágica. Que vivimos la enfermedad, que vivimos la muerte, que vivimos nuestra propia ignorancia, nuestra limitación. Y eso también, la fe y la espiritualidad, debiera de abordarlo de una manera muy madura y muy realista, sabiendo que debemos enfrentarlo en cualquier momento de nuestra existencia. Creo que hay una clave importante. Sí, muy bien, muchas gracias, nos queda creo que muy claro. Y bueno, hablando por ejemplo también de esto de la espiritualidad y también con los niños, ¿no? De repente parecería que tiene que ser muy solemne, ¿no? Es como todo muy solemne. ¿Es cierto? ¿Tiene que ser solemne y aburrido o puede ser divertido? La espiritualidad. No, ¿Qué opinan? Por supuesto que no tiene por qué ser aburrido. Yo creo que a Dios le va a gustar. O sea, esos son modelos que en un momento se establecieron, como también era el sentarse a la mesa a comer de una manera muy solemne y no hablar y no hacer ruido, ¿no? O sea, son prácticas. Con 20 cubiertos de un lado y 20 del otro. Sí, y no hables y no... que no sabes ni cuál agarrar. Exacto, no. Y no, por supuesto que la espiritualidad no está peleada con lo divertido, con lo ameno, con lo agradable,
con lo lúdico. Claro, es que la espiritualidad Por va de la mano supuesto. del amor y el amor es felicidad y alegría. Y es ¿no? gozo, y es alegría, y sonrisas. Oigan, pues vamos a seguir platicando con nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias por la experiencia que nos acaban de compartir. Y bueno, por acá tengo a alguien más. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, Hola. soy Guadalupe Jurado. Hola, Guadalupe. ¿Tú qué nos quieres platicar de estas Navidades? Bueno, yo de estas Navidades quiero comentarles que mi mamá toda la vida hizo las posadas y mi marido y yo cuando mi mami falleció, pues nosotros nos cambiamos y ahí donde nos cambiamos mi marido y yo seguimos con la tradición y hasta ahora seguimos con la tradición. Les damos las 8 posadas a los niños. ¿Las 8 posadas? Las 8 posadas. O sea, ¿en cuál van hoy? Hoy es la segunda. Ah, claro, el 16 empezamos. Ajá. Oye, híjole, ¿y qué hacen? Y es una satisfacción tan grande ver ¿Todas sus son en tu caritas casa? llenas de felicidad cuando les damos el detallito, que es el dulce, una tostadita, su ponche y la piñata. Para nosotros ¿Todos los días hay piñata? todos los días. Híjole, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Esa es la forma de festejarla. Sí. Yo y mi marido y nuestros vecinos Por ahora. ahí oí que alguien dijo, vamos. Sí, claro, están invitados. Ahora hay unos vecinos que, gracias a Dios, nos ayudan, entonces ya es menos gasto, porque sí es pesado, pero Claro. no es difícil. No, claro. Teniendo a Dios, de verdad que tenemos todo. Yo lo amo porque así me enseñaron mis papás, una familia de 14 y mis dos papás, y mi papá y mi mamá éramos 16. Qué padre. Y ahora es la forma en que nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que nos da en el año, por todo lo que Él es bueno con nosotros. Es la forma de darles a esos chiquitines. Muchísimas gracias, qué linda No, tradición. gracias Muchas a gracias y ustedes. gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Tenemos aquí un testimonio que ella dice que ella sí es atea. Vamos a ver a qué se refiere y qué es lo que nos quiere platicar con eso. Y bueno, recuerda que estamos esperando todas tus llamadas. Llámanos, cuéntanos tú cómo lo vives. ¿Estás de acuerdo con estas tradiciones? ¿Tú eres espiritual, eres religioso? Cuéntanos, queremos escucharte. Como todos los martes en Diálogos en Confianza tenemos un espacio porque hay personas que han desaparecido desafortunadamente, pero formamos aquí una red de apoyo en la que todas y todos podemos ayudar para encontrar lo más pronto a estas personas, desde luego. Y les vamos a poner a continuación las fotografías en pantalla por si las has visto. Por favor, comunícate aquí al centro de contacto con la audiencia de Canal 11. El teléfono es 53 56 11 11 por si conoces alguna información de todas las personas que vamos a mencionar o los teléfonos que aparecen en tu pantalla. La primera persona se trata de Itzel Abigail. Ella se extravió en la calle 18 de marzo en la manzana 46, lote 10 de la colonia Verónica Castro, delegación Gustavo Amadero, en Cuautepec, Barrio Alto, el 21 de agosto de este año, y allí la tienes en este momento en pantalla por si le has visto. La siguiente persona ahora se trata de Mónica Lisbeth. Ella se extravió en la colonia Aguilera de la delegación Azcapotzalco en México, Distrito Federal, el 28 de noviembre de este año también. Allí tenemos la fotografía por si la has visto. La siguiente persona ahora se trata de Talía Reina García. Ella se extravió en el municipio de Nicolás Romero a municipio de Naucalpan. En este trayecto, más bien de este municipio de Nicolás Romero al municipio de Naucalpan. Esto ocurrió el 6 de diciembre del año 2013, de este año. La siguiente persona, a continuación tenemos a Saraí Servín Sánchez. Ella se extravió en la calle Iztaccíhuatl, número 53 de la colonia Hipódromo Condesa, en la delegación Cuauhtémoc. Esto ocurrió el 5 de diciembre de este año y allí la tenemos, es una pequeñita, por si le has visto. Entonces te recuerdo nuevamente, el teléfono es el 53 56 11 11 de aquí de Canal 11 o los que están apareciendo en tu pantalla. Y finalmente la fotografía ahora de Jorge Corral Mares. Él desapareció de la calle de Miguel Glinka, número 62, Interior 3, en la colonia Héroes de Nacosari, de la delegación Gustavo Amadero. Esto ocurrió el 3 de diciembre de este año. Si has visto a alguna de estas personas, entonces de verdad te lo agradeceremos mucho, y desde luego sus personas, sus queridas, sus familiares te lo agradecerán mucho más.
Bueno, a continuación vamos a ver ahora, ¿tú sabes cómo se hacen las esferas navideñas? Pues tenemos esta cápsula. Uno de los principales atractivos de Chignahuapan son las esferas navideñas. Aproximadamente existen 420 talleres y 5 fábricas. Esta es la más grande, la fábrica de la esfera. Y aquí en Chignahuapan se producen algo así como 750 millones de esferas al año. Y estoy con Ángel y nos va a mostrar paso a paso cómo se hacen las esferas. Este es el taller del soplado y es el paso número 1. Exactamente, este es el paso número 1, es el globeo como tradicionalmente le llamamos. En este prácticamente el artesano es donde forja el vidrio a través del calor con las diferentes formas que ya Chignahuapan ha encontrado para el mercado. Por ejemplo, puede ser desde una bola sencilla o hasta una campana que está hecha sin ningún molde, totalmente artesanal, y la van logrando a través del calor y prácticamente, como la palabra lo dice, irle soplando, le van formando al vidrio. Y cabe mencionar que este proceso es hecho con varillas de vidrio importadas de Europa y es vidrio neutro. Es vidrio con el que se fabrican las ampolletas, las probetas graduadas, y por eso es que no es tóxico. Bueno, pues ya nos salimos del calorcito del globeado y ahora venimos al segundo paso. Este es el metalizado. Donde se le va a dar el color ya por primera vez a la esfera. El color plateado. El color plateado que tiene que llevar todas las esferas, independientemente de si su tono es mate o brillante. Exactamente. ¿No? En esta, la primera parte que están haciendo es traer la esfera de allá del globeo, la insertan en estas arañas que nosotros le llamamos, para después meterla a la cámara de alto vacío, que se llama metalizadora, y para precisamente poder obtener esa capa plateada antes de cualquier otro color que se le aplique a la esfera. Una vez que sale de la cámara al alto vacío, entonces ya quedan las esferas de esta forma, ya tomaron este color plateado y por eso el proceso se llama platinado. Exactamente, acá tenemos el antes. El antes y el después. Y el después. Y llegamos al tercer paso. Aquí es el pintado. Puede hacerse también tan brillante como el platinado mismo o de una manera opaca, más mate como este plateado que tenemos. Y hay distintos colores. ¿Cuántos colores se trabajan? Mira, manejamos los colores primarios y los colores combinados. Primarios viene siendo el rojo, azul, morado, naranja, rosa, plata, oro, que son los más comerciales. Llegamos al paso número 4, el decorado. Aquí lo que pueden ver ustedes es que existe diamantado, pintado, en fin, hay varias técnicas para decorar. Exactamente. Bueno, en el caso de la diamantina, pues se hace un proceso nada más porque la diamantina da el color a la esfera, el color final. Pero en otros casos, por ejemplo, ellos ya que está la esfera roja, azul, morada, verde, le ponen las decoraciones variadas que son nochebuenas, hojas, guías, hay un vasto surtido en la decoración también. Y una vez que se termina el recortado, es decir, que le quitan esta varilla que sirvió para toda la fabricación de la esfera, entonces viene el encasquillado, que es esta pequeña parte que nos permite colgar a las esferas en los árboles. Y estamos con doña Adela, nada más para que puedan darse una idea, ¿cuántas esferas aproximadamente al día encasquilla usted? Entre 3.500 y 4.000. 4.000 esferas diarias. Y entonces, Ángel, el último paso es el empaquetado. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver estas campanas que veíamos en el proceso. En el primer proceso. Y desde luego tenemos toda esta variedad de esferas rojas y todos los colores y todos los colores y diseños y tal. Ahora, muy importante. Si vienes a comprar las esferas en Chignahuapan, te van a salir más económicas. ¿Aproximadamente qué precio tiene? Mira, es muy variado. Puedes encontrar precios acá desde que te ahorras la mitad, 50%, o productos que, por ejemplo, aquí corren en el mercado un promedio de 100 pesos y tú lo vas a encontrar en cadenas comerciales con 400, 500 pesos. Hablamos de un 400, 500% que la gente se ahorra. Entonces, como la gente se da cuenta de ese fenómeno, mejor decide venir, visitar Chignahuapan, recorrer los lugares turísticos que tiene mucho que ofrecer,
y en sus compras de sus esferas se ahorró, le salió el viaje prácticamente gratis y regresa feliz a su casa. Claro. Pues Ángel, yo te agradezco muchísimo esta No, al visita contrario. guiada y voy a aprovechar tu consejo y me voy a ir a visitar entonces Chignahuapan y a descubrir precisamente todos esos lugares que seguramente tú también quieres conocer. Vamos entonces. Bueno, pues estamos encantados todos aquí platicando sobre lo de las esferas. Qué bellas son las esferas, aparte toda la fabricación que hacen y la cantidad de esferas que se hacen en México y que se exportan a todos lados del mundo. Impresionante. Pero bueno, felicitamos por supuesto a las familias que las hacen, aquí a todos estos mexicanos que las hacen. Y aquí, como les prometí hace ratito, tengo a una persona que ella se dice atea, ¿verdad? ¿Tú eres atea? Sí, de hecho de nacimiento, de hecho yo mi primer enfrentamiento con Dios, yo pensaba que Dios era algo que había existido en los siglos pasados porque mi familia era muy grande, éramos 14 niños más o menos conviviendo con muchos tíos en dos casas. Que tenían aparte cada quien su área común y entonces nosotros en Navidad lo que hacíamos era juntarnos. Somos ateos de nacimiento, o sea, ninguno de los primos tenía ninguna religión. Sabíamos que dos primos de un primo de mi mamá que se había casado con una mujer judía, los dos hombres, ellos sí seguían los rituales del judaísmo, pero era algo así como que era como muy ajeno. De hecho, a los 9 años que yo supe que había personas que todavía creían en Dios, me dio así como miedo, ¿no? Porque era algo nuevo que yo no conocía. Para mí las iglesias eran museo. Y la fiesta de la Navidad tenía una connotación totalmente diferente porque en mi casa la Navidad tenía dos partes, la parte de los adultos y la parte de los niños. La parte de los niños era así como la época de la magia, la época de la creatividad. Tenemos en la familia 2 tíos que son pintores, entonces todo lo hacían muy artesanal y las tradiciones para nosotros eran como algo que tenía que ver con lo que los mexicanos habían sido y de lo que nosotros formábamos parte. Además era el lugar donde los niños participaban, donde las mamás se esmeraban por hacer la mejor comida y creo que con relación a esta situación de los estados de ánimo, creo que era una situación un poco libre, ¿no? Porque no nos sentíamos obligados a tener una actitud y sí a respetar al que llegaba con algún problema, al que se enojaba, al que de repente... ¿Tú a qué le llamas ser ateo? Pues es sin Dios, o sea, es una persona que no tiene esta situación de atadura o de darle sentido a su vida a partir de la existencia de un Dios. A nosotros, la educación, digo, y en ese sentido creo que hay una ventaja, porque como no tenemos un Dios que nos perdone, como no tenemos un ritual que seguir para esta liberación de la culpa, lo único que tenemos es la conciencia. Entonces como que siempre los valores en la familia de nosotros es así: la verdad, la responsabilidad de las acciones que cometemos, y con esta tolerancia de podernos equivocar, pero siempre con un peso muy grande de la familia. Oye, y ahora que lo ves diferente, porque dices, yo a los 9 años me di cuenta, ahora que te das cuenta que, bueno, pues no se festeja a un Dios que se supone que existió, bueno, Jesús sí, ¿no? Pero se festeja a un Dios que está más arriba, en la Navidad, que es completamente católica. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, ahí es trampa, porque también soy antropóloga. Creo que la religión les confiere a las personas toda una forma de vida y toda una forma a partir de la cual ellos toman un significado y le dan el sentido a sus acciones. Para mí es muy peligroso que una persona que deja su religión, pero no ha asumido una serie de valores que le den este sustento y esta espiritualidad, este valor con relación a la vida, es muy peligroso. Sí, porque empieza a entrar en unas crisis espantosas. Entonces, claro, si no estás con una religión que te da esos valores, entonces tienes que entender que esos valores son universales. Claro. ¿No? Y que no importa, que no necesitas estar en una religión para ser bueno. No, y en este caso yo me apoyo en lo que dijo el comentarista que viene de la Anáhuac, no recuerdo su nombre, perdón. Carlos. Que es naturaleza humana. El ser humano, yo estoy bien convencida de eso, tiene que tener algo a qué atarse
en el sentido de, voy a usar la misma palabra, para darle sentido a su vida. Como los ateos no tenemos quien nos perdone y tampoco, y de hecho a mí me angustia mucho pensar que después de aquí me voy a volver a revivir en un paraíso, donde me voy a volver a encontrar a todos, o donde me voy a ir a tocar en toda la eternidad en una lira, me causa mucho estrés, ¿no? O sea, me causa mucho estrés y me da miedo, eso no lo quiero. Yo digo, yo estoy viviendo mi vida, me equivoco en la vida, trato de vivir plenamente, también soy bailarina. Creo que la espiritualidad tiene que ver con esto, que te permite sentir, que te dé esa capacidad de gozar y disfrutar eso que es la vida y sentirlo. Si hay un milagro, el milagro es la posibilidad de darse cuenta que estamos vivos. Muchísimas gracias. Gracias por todos tus comentarios muy ricos. Y bueno, me da risa que te imagines tocando un arpa allá arriba. Ayer estaba viendo, iba yo manejando y el coche de adelante decía, si en el cielo no hay cerveza, ¿qué voy al cielo? ¿No? O sea, pues, cada quien se imagina el cielo como cada quien quiere y haciendo lo que cada quien quiere, ¿no? Y eso es algo también muy chistoso de la religión. Blanca, me gustaría saber, usualmente los adolescentes, por la edad que tienen, tienden a alejarse justamente de la familia y de temas religiosos, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Ok, tenemos que ayudarlos a decir, bueno, si tú quieres hoy romper con la familia, no rompas a tal grado que te haga sentir mal contigo mismo. Entonces puedes ayudarlo a que empiece a buscar cosas que a él lo hagan sentir bien, que empiece su espiritualidad, ¿sí? Entonces puedes decir qué cosas son las que tú realizas día con día que te agradan, invitarlos también a que si no van a dar en la familia, por lo menos den a otras personas. Yo siempre sugiero, y a todos les sugiero en esta época, es que de todo lo que nosotros utilizamos, llámese ropa, todo, solamente de eso utilizamos el 20%. Y que de ese 80% regalemos el 10%. ¿Sí? Entonces, si no quieren estar con la familia, de todas maneras no los podemos soltar y seguir enseñándoles lo que es el respeto, lo que es la honestidad. No pueden mentir porque no quieran estar con la familia, no pueden dejar de respetarnos porque no quieran estar con nosotros. O sea, que sigan con los valores. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Pedro Gutiérrez Arzaluz, de profesión soy médico cirujano. Ajá. Y tengo otra profesión más que es cronista municipal de Ocoyoacaque, Estado de México. Qué padre. ¿Nos quieres platicar las tradiciones de ahí? Mira, mi pueblo es, la cabecera municipal es eminentemente católica y en ocasiones hasta fanática. Pero tenemos un grupo otomí de San Jerónimo Acazulco. Ellos tienen la espiritualidad, pero a la punta del cerebro, porque hacen sus rituales en la montaña y comienzan a hacerlo como era la tradición del México prehispánico, que rendían culto a Huitzilopochtli desde el 7 de diciembre hasta el 26, comienzan con la cosecha. En San Pedro Cholula comienzan con las fiestas del combate. Cuando tienen una mazorca doble o triple, para ellos es el trofeo, es el padrino de la fiesta. Pero ahí comienzan las fiestas. Le sigue el pueblo otomí de San Jerónimo Acazulco, el cuarto domingo de noviembre, propiamente ya comienza los rituales en la montaña. Y es sorprendente porque como médico cirujano yo estoy acostumbrado a ver todo en plan de la ciencia, a comprobar todo en calidad de diagnóstico. Pero nos topamos ahí con lo siguiente. He sido invitado a varios rituales de la montaña, acabamos de ir hace como unos 20 días, un poco menos, y ahí llevan a curanderas a la montaña para hacer la sanación propiamente espiritual, y llevan a sus pacientes. Hay que subir hasta la cúspide de la montaña. Tenemos en un dongú, que es el adoratorio de los otomíes, hay una roca donde está impresa la huella de un pie humano. Para ellos es el piecito de Dios y lo toma como sagrado. Y qué interesante, porque tenemos que ir ya a un corte, que son la fusión de las dos tradiciones, sí, ¿no? A eso iba precisamente. Mira, entonces ahí hacen una mezcla, hacen el ritual dejando ofrendas en los árboles donde cayó el rayo, en rocas que tienen impregnadas huellas o pinturas rupestres o tienen petrograbados. Y entonces en cada una de ellas van dejando depósitos de ofrendas.
Y lo simpático o donde entra lo espiritual Nos para ellos. tenemos que ir ya a un corte, perdón. Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero en un momentito regresamos y ya nos dices qué es lo simpático Perfecto. para ellos. En un momentito regresamos. Pero la espiritualidad es esa búsqueda de lo trascendente, saber que mi vida debe tener un sentido, saber además que voy a morir. Y la religiosidad es una opción personal, sin lugar a dudas, a la que la persona llega y se adscribe a una tradición determinada. Que hay personas religiosas que no son espirituales. Y la inversa, personas muy espirituales que son perfectamente ateas. La fe no puede ser tan débil que un ser humano la ponga en tela de juicio. Hay que creer en algo, independientemente como cada quien lo crea, pero dejando al margen a los humanos que estamos en medio y que luego lo echamos a perder. Y espiritualidad es todo esto que nos lleva a salir de nosotros y a ser mejores personas, a vincularnos con los otros, a buscar el bien de los otros. La gente que se aleja de la religión no tiene que alejarse de los valores. La religión, y en este caso, por ejemplo, los 10 mandamientos, están basados en los valores. Igual y yo no quiero seguir la forma que me marca la religión cristiana, pero los valores, de todas maneras, siempre te van a llevar a ser una mejor persona y a vivir en armonía. Referirse a la naturaleza humana quiere decir referir a aquello que nos hace mejores, aquello que nos ayuda a planificarnos. Es que el odio, el rencor, la venganza no nos ayudan a planificarnos. Porque creyentes y no creyentes podemos caer en el error de convertirlo en una fiesta materialista, en una fiesta de regalos, Lo importante es subrayar esos valores. Soy el encargado de producción de este invernadero, desde la siembra de la plantulita hasta la comercialización. Llevamos nosotros produciendo y vendiendo Nochebuenas 21 años. La venta de la Nochebuena se inicia a partir del 15 de noviembre. Esto es justamente porque es el momento preciso de cuando la planta adquiere la calidad suficiente para su venta al público. Hay unas 200 variedades de Nochebuenas, pero las más comunes pues son la roja tradicional, las blancas, hay unas salpicadas, colores distintos, naranjas, unas matizadas, pero la tradicional sigue siendo la roja, que es la que se identifica con el color de la Navidad, que es el rojo, y el color que todo el mundo espera, pues como vivo, ¿no? de estas fiestas decembrinas. Cuando ustedes van a comprar una Nochebuena, lo primero que tienen que fijarse es, como esta es la flor verdadera, entonces aquí sale una mielecita. Cuando está la mielecita ahí asomándose, se ve como una gotita de agua, es el punto exacto cuando pueden comprar su Nochebuena. Si la compran antes, pues puede que no dure mucho, y si la compran después, lo mismo, porque ya se va a caer la flor. La bráctea puede durarles hasta el mes de marzo, lo rojo. Cuando empiezan a cambiar, ahora al revés los días, que son más largos los días y las noches más cortas, entonces viene la inversa, se van a poner verdes. En la producción que tenemos en este vivero son aproximadamente unas 25,000 o 30,000 plantas. Vienen familias completas desde el viernes, sábado, domingo y los días festivos. Entonces este vivero está abierto de aquí a que terminamos todos los días. Estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con las plantas, la gente se relaja. El tocar una planta es una sensación, o simplemente la vista. El estar en contacto con esta vista de colores, con esta vista de este rojo tan vivo, pues es una agradable sensación para cada visitante. La venta de Nochebuenas en Xochimilco es muy importante porque pues es mover la economía de Xochimilco, que venga la gente a comprar directamente del productor al consumidor, pues se ahorra también unos pesos, ¿verdad? Porque hay desde 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, algo que ya en los mercados tradicionales pues ya no encuentran, ¿verdad? Bueno, pues definitivamente la Nochebuena es una flor bellísima, eso que ni qué se da en esta temporada. Vamos a leer algunos comentarios en las redes sociales. En Twitter nos dice Travis Escobar: son unos días hermosos, pero muchos los toman como época de hipocresía. Es como uno lo desea ver. Ojalá y no solo fuera solo un par de días. Me gusta mucho la Navidad, aunque no le hago mucha fiesta, pero me encanta. Mónica Vargas:
A veces creemos que las cosas van a ir en cámara lenta como en los comerciales y es cuando nos gastamos absolutamente todo. Wow. Patricia Macías, no por flojera y cursi, dicen algunos, y realmente una cultura que nos diferencia de los demás. Enrique Valle, punto y aparte de la espiritualidad, por cierto, de mucho menor importancia en la actualidad, más bien hay reuniones familiares. Tomen el tema ahora con las cenas de Navidad, en lugar de armonía, se presta a discordia familiar. Y antes esto no era así. ¿Por qué? Iracema, es una época en la que confirmamos que seguimos siendo seres reflexivos, tolerantes, capaces de dar. Erika Corro, es recordar que alguien vino a darnos un hermoso regalo, su vida por la nuestra. Perfecto amor. Gabriela Belén Moreno, ya se perdió el sentido en su mayoría, ya ni se canta la letanía. Alejandra García, yo celebro la Navidad para compensar a mi familia por esos momentos que no pude estar con ellos y darles todo mi amor. Ricardo Cruz, busco servir y compartir con mis seres queridos todo el tiempo la Navidad, solo me da un motivo más para seguirlo haciendo. Y lluvia ligera, la Navidad es la época más bonita de todo el año, un día para reunirse en familia, reír y disfrutar. Todos los años voy con mi familia, nos reunimos para realizar una posadita, lo disfruto mucho y es toda una tradición. Y Lolish Bo nos dice, esta es pregunta para el maestro Carlos Lepe. ¿De qué manera puedo vivir la Navidad siendo que en mi matrimonio estoy viviendo la ruptura de la iglesia? Soy católica y mi marido cristiano. Muchas tradiciones son diferentes. A lo mejor es algo muy tonto, pero a mí me encantaba poner el nacimiento en casa y desde que era pequeña, y ahora esto ya no lo puedo hacer en mi hogar. ¿Qué pasa cuando en un hogar no solamente tal vez haya 2, sino 3 o más religiones? ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo convivir? Claro, hay un tema ahí muy, muy importante. Yo creo que hay que subrayar lo que une y no lo que diferencia, porque lo que es cierto es que si hay 2 cristianos en casa, ambos creen en Jesucristo y ambos pueden acordar celebrar en una fecha determinada, como es el caso, el nacimiento de Jesucristo, como igual se recuerda su muerte y su resurrección. Yo creo que hay que subrayar lo que es común y entonces hacer oración en común, encontrarse, tener la oportunidad de contemplar el misterio de Dios hecho hombre, que eso sí representa para todos los cristianos, recordar el bautismo, que es un sacramento común a todos los cristianos, y ciertamente vivir con intensidad ese escándalo que es la falta de unidad entre los cristianos. Y cuánto puede hacer un matrimonio que vive en esta situación para dar un testimonio de profunda fe y de profunda comunión, cuando hay motivos para quizás subrayar lo que nos diferencia, pero más bien habría que hacer un gran esfuerzo generoso de corazón para subrayar lo que los cristianos tenemos en común. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es una religión que sí cree cosas completamente diferentes? Por ejemplo, la religión judía con la cristiana o católica, que vivan en la misma casa 2 personas con una religión tan diferente. Tengo buenos amigos que viven una situación parecida y yo creo que ahí es en donde los padres deben de ser muy cuidadosos, porque puede haber confusión en los hijos. Deben ser muy cuidadosos cuando en realidad hay diferencias muy profundas, deben dialogarlo a fondo, porque equiparar todas las prácticas como, bueno, todo lo de tu mamá es judío, todo lo de papá es católico y bueno, vamos a Navidad, pero antes vamos a celebrar Hanukkah y las luces Yo creo que lo importante es dar razón, según la edad de los chicos, poder explicarles. Yo quiero retomar algo que ya se ha dicho y es, a veces dicen las personas, yo me he ido distanciando de la fe porque no he encontrado respuestas. Hay que buscar los ámbitos en los que se pueden encontrar las respuestas, porque es de ser humano preguntar. Y entonces cuando hay varias confesiones cristianas en casa o hay varias religiones en casa, es muy importante que cada uno sepa dar razón de su fe y pueda explicar por qué esa tradición, por qué esa práctica, y que el chico pueda distinguirlo, porque si lo que tratamos es de presentar todo como igual, al final se va vaciando de sentido, creo yo. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Gabriela Asensio. Gaby, ¿tú qué nos quieres platicar? Bueno, la tradición de la casa era con mis papás. Siempre reunieron a toda la familia, siempre. Como él decía, había varias, mi mamá tenía medios hermanos que eran cristianos, nosotros éramos católicos,
Mi hermana que falleció tenía a su esposo que era cristiano, pero siempre hubo una comunidad muy grande. ¿Y qué es lo que te hace llorar hoy? Porque mis papás murieron hace 12 años. ¿12 años? Sí. Mi mamá muere en enero y mi papá muere en marzo, a los 40 días exactamente. Yo la primera Navidad que pasé sin mis papás la pasé sola, porque mis hermanos me acusaban de la muerte de mis papás. Al mes que murió mi papá empecé a convulsionar, a los 2 meses me dio una embolia, entonces yo tenía a mis hijos pequeños. Mi hijo, el mayor, tenía 15 años y él trabajaba, porque su papá en ese tiempo no nos daba pensión. O sea, se me juntó separación, la muerte de mis papás, muchas cosas. ¿Y muchas hoy cosas. cómo vives la Navidad? ¿Estás muy triste? No, pero yo doy gracias a Dios de que mis papás fueron unas personas extraordinarias, que cuando yo tuve oportunidad de ir a Morelia con la familia de mi mamá y a Jalisco con la de mi papá, lo primero que a mí me dijeron fue: ya no se los pude decir a tus papás, pero gracias por unir a la familia. O sea, tenían ese don de gente de unir a la familia. ¿Tú en este momento estás todavía llorando por la pérdida de tus papás? Yo creo que siempre la voy a llorar. A ver, Yuta, ¿cómo puede ella salir de esta situación? Evidentemente el perder a un ser querido es algo doloroso. Sin embargo, aun cuando tú ya no los ves físicamente, lo que ellos tuvieron para darte ya te lo dieron y ahora eres tú eres ellos en versión tuya. Ellos están contigo siempre. Antes solamente estaban cuando los veías, ahora están contigo siempre. Lo que pasa es de que, a pesar de que yo nunca le di problemas a mis papás, yo los tenía ahí. Yo los tenía ahí. Mis papás murieron relativamente jóvenes. Mis papás a mí me tuvieron a los 40 años. Entonces, de hecho tengo un bebé de 5 años y me decía el papá de mi bebé, dice: yo creo que tú todavía tienes muchas cosas que dejaste inconclusas con tus papás. Yo creo que no. Yo me fui a vivir con mis papás cuando mi mamá enfermó y yo le pedí perdón a mis papás, le di gracias a mis papás por haberme dado la vida, disfruté a mis papás a lo máximo. Pero fíjate, un poco lo que ella te dice es, bueno, ahora te toca a ti ser la jefa de familia, ¿no? Sí, de hecho, yo trato de que mis hijos, aunque ya, por ejemplo, mis 3 hijos de mi matrimonio ya son grandes, el mayor tiene 27, mi hija tiene 23, mi bebé tiene 19 y tengo a mi niño. Sí me ha costado mucho trabajo en muchos sitios, o sea, en terapias para mis hijos, en despedirte de tus papás. Despedirme de mis papás. De hecho, el día de hoy mi mamá sería su cumpleaños y sería la fiesta grande de que hacía mi papá, porque hacía piñatas y eran para los nietos, llegaban los tíos de Jalisco. Y fíjate, y tomando precisamente el cumpleaños de tu mamá, porque uno siempre cuando tiene un cumpleaños es como así, como reina por un día, y uno pide deseos, ¿no? Si tu mamá hoy pidiera un deseo para ti, ¿qué te pediría? Que sea fuerte. Y que seas feliz. Sí. Que hagas lo único que ella ya no va a hacer, que es vivir. Sí, creo que mi mamá, por la misma situación, mi mamá estuvo muchos años enferma y mi mamá siempre me decía: tienes que ser alguien, tienes que salir adelante. Yo siempre le reclamé eso de que era muy dura conmigo, pero al final de cuentas yo entendí que mi mamá lo único que estaba haciendo era prepararme para salir adelante. Claro. Que después de un divorcio saqué a mis 3 hijos adelante. Ahora, lo que es importante el día de hoy sería celebrar con alegría, porque son 12 años, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, al final del programa también te puedes acercar un poquito para que ampliemos un poco más la ayuda para ti. Muchísimas gracias. Y ánimo. Claro que sí, que nada más una última cosa, que yo entendí que Dios está conmigo, que a pesar de que yo no tenía trabajo, que estaba enferma, que mi hija a los 10 años, 11 años me vio en el hospital con jeringas, con oxígeno y con todo. Me dijo: mamá, no te vayas. Le digo: pues, ¿a dónde quieres que me vaya? Dice: no te mueras, mamá.
ya nos dejó mi papá, ya no están mis abuelitos. Le digo, yo no te puedo decir que no me voy a morir, porque todos se van, pero sí te voy a decir que me voy a aferrar con 20 uñas y dientes para sacarlos adelante, para que yo sé que mis hijos dependen mucho de mí. Oye, y también es importante esta parte de estar con ellos en la alegría y en el amor. Tengo que ir a entrevistar a otras 2 personas, pero muchísimas gracias. Rapidísimo por acá arriba, tengo a un rey mago que quiere decirnos algo por acá. Fíjense, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Vienes de Rey Mago? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Garza, yo pertenezco al grupo de teatro, Grupo Rústico Teatral de la UNAM, y nosotros tenemos 27 años celebrando una pastorela, ya que los directores son mis tíos. Mi tía cumple el 19 de diciembre, mi tío el 21 de diciembre, y nosotros agradecemos la conclusión de un ciclo, de un año de estar trabajando, de un año de tener salud, a la familia unida con la pastorela, y se invita a los amigos, a los vecinos, a toda la comunidad que pueda asistir, y nuestra meta es llevar estas obras de teatro a comunidades donde no se tiene este acceso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí y vestido de Rey Mago. Pues bueno, ya estamos al final del programa. Sí. A mí me gustaría, ¿qué podemos decir en forma de conclusión cada uno de ustedes, por favor? La verdad es que la Navidad es un buen tiempo para volver a nacer nosotros mismos, para que nazcan desde dentro de nosotros lo mejor que tenemos para dar a los demás y por supuesto para dárselo a la familia y a nuestra propia persona. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Mauricio. Bueno, a mí me gustaría concluir diciendo que la época de Navidad es un buen momento también para resignificar cuando hay una pérdida, porque independientemente de que ya no haya una persona física, el simbolismo dentro de todos los rituales de poner el arbolito, lo que representa el nacimiento, etcétera, ahí están esas personas y ahí siempre las vamos a tener. Ya nunca se nos van, porque Perfecto. Siempre las vamos a tener con nosotros. Híjole, rapidísimo, por favor. Hay tantas tradiciones que hay que preguntarse de dónde vienen, su historia. Vale la pena investigarlo, conocerlo, los nacimientos, las nochebuenas. Gracias, Adelante. Carlos. Gracias. Por favor. Sí, yo los Blanca. invito a vivir en esta Navidad en la abundancia, en ver lo que sí tenemos y en las bendiciones, porque eso es en realidad lo que existe. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo quiero desearte una muy feliz Navidad, que tengas muy lindas fiestas, un extraordinario año nuevo. Nos vemos pronto aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por siempre estar aquí conmigo. Hasta luego.